Dios. Gracias por tus palabras, Rubén. Siempre pues tu forma de hablar conmueve el corazón, nos hace vibrar obviamente en una sintonía diferente, pues ya que el ser humano se ha materializado, y con tus palabras pues volvemos a oír el sonido, esos sonidos del arpa de Dios que nos acercan más al corazón del ser humano para ser mejores personas. Gracias por tus palabras. Ahora pues vamos a tener la visión con nuestro amigo fraterno, hermano, Ángel Reyes, quien es publicista, locutor de radio y televisión, quien fue galardonado con el título de La Voz de Oro de El Salvador. Tenemos la dicha pues de tener a Ángel Reyes con nosotros, siempre apoyándonos en todo en esta plataforma, a corregirnos cuando decimos las cosas mal, a decirnos cómo las cosas se hacen mejor. Y Ángel, pues los micrófonos son tuyos para que nos expliques lo que es la visión que somos y que no somos. Muchas gracias, Guillermo. Y no solo para corregir, sino para felicitar cuando las cosas se hacen muy bien, como tú solés hacerlo también. Mis amigos, buenos días a todos, hermanos ecuatorianos que hoy nos acompañan en este evento capitular. Realmente nos sentimos muy gozosos y como bien dice Guillermo, esta es la forma en que nos podemos fraternizar internacionalmente. Por circunstancias, así ha pasado, pero qué bueno, porque nos hemos acercado en estos últimos meses con muchos de ustedes, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, en Miami, y esperamos hacerlo con más otros países. Así es que nos sentimos honrados por su presencia. Gracias, Enrique, por aceptar la invitación para darnos tu testimonio. Me ha tocado en suerte, por decirlo de alguna manera, dar la visión de esta organización. Y es que realmente qué importante, ¿verdad? Es la visión en toda organización. Y es porque tiene que ver mucho con el futuro. Y como bien se dice, el pasado ya no lo podemos remediar. El presente es nuestro hoy y aquí construimos nuestro futuro. Pues de eso se trata, de tener una visión que nos permita tener esperanza en el futuro, fe en el futuro, a partir de lo que hoy podamos aprender, reiterar, y como bien lo dijo nuestro buen amigo y hermano, el licenciado Funes, que nos permita en realidad convertirnos en socios de una espiritualidad que nos puede ayudar mucho en el devenir del mundo, en este mundo que estamos viviendo. Yo pienso que la organización que no posee visión no va a ninguna parte. Así se dice, ¿verdad? Y así se considera. Y tampoco logra perpetuarse en el tiempo. Debemos de tener claro esto porque de una buena visión pues depende realmente el éxito de una efectiva misión, y especialmente ustedes, los que han trabajado en el orden militar, lo saben perfectamente bien. Afortunadamente, pues nuestra fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio Completo pues, cuenta con esa valiosa visión a la cual pues hoy me voy a referir en estos momentos. Por supuesto que por ser una entidad con más de 7 décadas de existencia, tenemos una parte histórica dentro de nuestra visión que contar. Y esto lo hacemos siempre así, por aquellos que nos puedan visitar por la primera vez, porque además de los 17 que por el momento estamos reunidos aquí, ya están otros reunidos en YouTube con nosotros y conectados con nosotros. Y muy probablemente hay varios por la primera vez, y para ellos es que también hacemos esta narrativa de la visión en cuanto a la parte también histórica, porque es importante. Pues bien, déjenme decirles que hace más de 70 años surgió una extraordinaria visión, una idea en el propio seno de Dios. Y el Creador eligió la mente y el corazón del norteamericano Demo Shakarian para transferirla al pensamiento y al sentimiento de este próspero empresario, ¿verdad? Que tenía origen de ganadero californiano, de origen armenio, por cierto.
Pues bien, este señor poseía una sensibilidad espiritual muy especial y por eso lo eligió Dios, no cabe duda. Se trató de una extraordinaria idea que en aquellas décadas, por supuesto, resultó ser una innovadora estrategia para lograr el avivamiento espiritual de muchos hombres de negocios del mundo, pues que quienes en aquellos tiempos, por estar ocupados en sus afanes cotidianos, dentro de aquella ebulliente dinámica económica y productiva de esos prometedores tiempos de aquel entonces, descuidaban y menguaban su vida espiritual por estar enfocados en sus intereses monetarios, en sus intereses materiales y también en los profesionales del progreso de aquel entonces, naturalmente. Demo Shakarian, mis queridos amigos, comprobó hace más de 7 décadas que a las iglesias solo concurrían en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Pero la presencia de los hombres de negocios era escasa y el interés por la experiencia espiritual y religiosa era indiferente en ellos. Por esta misma razón, muchos de estos hombres, en medio de sus absorbentes ocupaciones y actividades, mostraban esa apariencia de estar apagados, cansados y muertos en vida. Dicha experiencia espiritual comenzó entonces a inquietar internamente a Demo Shakarian, al punto de llevarle a preguntarle a Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con estos hombres con la apariencia de estar muertos en vida? Sin embargo, pues la respuesta de Dios frente a esa realidad no se hizo esperar. Y pronto pues le respondió al inquieto corazón de Demo Shakarian, a quien le inspiró y motivó un proyecto de vida para que le consagrara buena parte de su existencia y canalizara toda su buena voluntad en la edificación de una organización que fuera capaz de activar en los hombres algo muy importante, y es el interés de alimentar y fortalecer esa otra parte que es vital e indispensable en la existencia del ser humano, como es la espiritualidad. Fue así, mis queridos hermanos, que como nació en el propio corazón de Los Ángeles, California, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una organización que, gracias a estar llena del divino, real e invisible poder de Dios, ha transcurrido en el tiempo y se ha extendido en el espacio geográfico del mundo, hasta convertirse, pues, ahora en una valiosa, creíble y respetable institución laica de rescate, revitalización y refortalecimiento espiritual. En el orden personal, en el orden familiar, en el orden comunitario y social, para muchos hombres de negocios y sus familias. Una organización llamada Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo existe actualmente, la cual está estructurada, como muchos ya sabemos, en capítulos, misma que hoy en día cuenta con una presencia significativa en varios países del mundo. En la actualidad, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, o FINEC, como la sintetizamos, en virtud de hacer vida y realidad la aplicación práctica del Evangelio completo, cuenta ya con un largo y diverso compendio de historias de vida relacionadas con matrimonios, matrimonios salvados, hijos recuperados, familias reconciliadas, alcoholismos desechados, drogadicciones abandonadas y concupiscencias también personales disueltas y superadas, convertidas realmente en curaciones asombrosas, negocios salvados y tantos otros casos, mis amigos, que validan el poder de una espiritualidad unificada y manifiesta a través de la oración fraterna que nos ayuda a forjar y desarrollar una sana actitud de respeto dentro de una convivencia de mutualidad, reciprocidad, cooperación, solidaridad y hermandad. Naturalmente, pues como organismo social, la FINEC posee una estructura institucional bien definida,
lo que nos permite saber lo que somos y lo que no somos, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, diré que la FINEC en la FINEC somos laicos. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que somos una organización no religiosa, ¿verdad? Y al mismo tiempo, al decir que somos una organización no religiosa, en este contexto cabe aclarar, mis amigos, que no ordenamos pastores, no ordenamos ministros ni sacerdotes, y tampoco pues realizamos ninguna clase de sacramentos. Somos transdenominacionales, es decir, que no tenemos prejuicios religiosos que distancien a sus miembros. Y en la FINEC hemos aprendido a convivir y a coexistir cristianos, católicos, evangélicos y pues hermanos de todas las denominaciones, pero que todos tenemos un común denominador, y ese común denominador es que somos creyentes de Dios. Somos evangelizadores porque nos apoyamos en las sabias enseñanzas del Maestro Jesús, descritas en el contenido bíblico y que constituye la guía para una vida positiva de amor, compasión y la verdad liberadora, que es además una verdad de vida. Estamos unidos también, mis queridos fraternos, en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que somos conscientes de que Jesús y sus enseñanzas representan el centro unificador de nuestras vidas. Siempre en el marco de nuestra visión institucional, les expongo también que no somos iglesia, no somos una iglesia, porque no poseemos vitrales, altares para animar nuestra espiritualidad. Eso estamos bien claros. No somos una organización tampoco proselitista de credos religiosos ni doctrinas políticas, mucho menos. Tampoco somos una organización ecuménica que busque unir institucionalmente a las iglesias, menos integrar credos religiosos de ninguna especie. Hace más de 70 años, o sea, hace más de 7 décadas, el doctor Charles Price, connotado predicador pentecostal norteamericano, amigo de Demo Shakarian, le manifestó de una manera categórica una visión que él veía respecto a la fraternidad, que se convirtió prácticamente en un vaticinio y en una predicción. Y le dijo el doctor Price a Demo Shakarian: oye, Demos, la fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo será uno de los grandes pilares de la evangelización antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Si lo vemos desde esta perspectiva, nuestra pertenencia en la FINEC, mis queridos amigos, representa realmente un serio compromiso y una gran responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, los miembros de esta organización. Y como dijo Pablo, así con sonrisa, esta gran organización, ¿verdad? Porque él, como todos nosotros, o sea, me refiero a Pablo Arboleda, él, como todos nosotros, estamos convencidos de que realmente este es un compromiso serio, estar en esta organización. En estos tiempos, mis queridos amigos, en que se asoma la tribulación, estamos llamados a ser cristianos activos de nuestras respectivas denominaciones, propiciando el bien común. No olvidemos que somos nosotros en realidad la reserva espiritual de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Y por lo mismo, somos pulmones espirituales, mis queridos amigos, mis queridos fraternos, y por eso debemos asumir el compromiso y la responsabilidad de oxigenar el ámbito espiritual del mundo, tal como lo estamos haciendo en nuestros respectivos países, para que más personas se sigan sumando a la fuerza que nosotros, convencidos, le decimos que somos la gente más feliz de la tierra. Esta es nuestra visión. Me ha agradado compartirla y especialmente para aquellos que nos pueden estar visitando por la primera vez a través de esta plataforma. Buenos días a todos. Gracias, Ángel. Linda visión. Ya escucharon lo que somos y lo que no somos. Obviamente, pues lo escuchamos todos los sábados y cada quien pues lo explica de la manera en que le sale del corazón. A Ángel pues siempre le fluyen esas lindas palabras y esas lindas conclusiones con las cuales pues nos da a entender lo que es esta linda estrategia
para este día pues tenemos como invitado de lujo a nuestro presidente nacional de la Fraternidad del Ecuador, Enrique Espinosa, quien es militar en situación de retiro, casado, 3 hijas, 15 años en fraternidad. Él nos va a contar hoy parte de su vida, porque en media hora o 40 minutos pues no se puede contar todo, pero sí momentos en los cuales su vida pues ha tenido variaciones positivas, de un antes y un después y un aquí y ahora. Enrique Espinosa, es un honor tenerte con nosotros. El micrófono es tuyo. Buenos días, damitas, caballeros. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a toda la gente que está conectada de otras naciones. Realmente es un privilegio el poder estar en esta mañana para comenzar el día haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ya lo dijo Guillermo, pues soy militar de la Fuerza Aérea en servicio pasivo. Pasivo, pero hasta cierta forma diría, hoy estamos más activos que nunca, porque estar aquí trabajando, sirviendo en este precioso y maravilloso ministerio, creo que es lo más maravilloso. Justamente aquí me acompañan 2 compañeros militares, uno activo todavía y otro compañero de promoción, Pablo Arboleda, y gracias a los amigos de Ecuador que me están acompañando. Ya lo decía José Ángel en la visión, bendita fraternidad que apareció en mi vida hace 15 años, un mes. Digo literalmente, ¿qué sería de mi vida si no hubiese aparecido este grupo? Si Dios no hubiese aparecido a sacarme, a rescatarme del hueco donde literalmente me estaba revolcando por más de 25, 26 años, con un alcoholismo total, a punto de divorciarme de mi esposa, con una familia destruida, con principios de cirrosis al hígado, con deudas por aquí y por allá. Había perdido la dignidad hasta como persona, problemas en el trabajo y toda esta situación, pues prácticamente devastada mi vida y mi familia. Así me encontró la fraternidad y realmente pues para eso hay un pasado, ese pasado que les quiero conversar y siempre me remonto a la niñez porque definitivamente de ahí nace todo lo que pasó, lo que transcurrió en mi vida. Soy el segundo de 6 hermanos, donde la pobreza que yo vivía pues era extrema. Decirles que ni siquiera a veces teníamos un pan para la mesa, ni agua teníamos en la casa, teníamos que ir a recoger agua a 100 metros de donde vivíamos. Tenía que ayudar a mi madre a lavar la ropa en una quebrada, tener que ir a la escuela sin calzado. A lo mejor mi break, mi colación era un bolsillo de maíz tostado con un pedazo de panela. Así estaba mi vida, pero decirles que realmente eso en definitiva no es un pecado, no es malo, porque así la vida nos permite vivirla y definitivamente pues sacar de eso lo mejor. Una madre que siempre se encargaba de hacernos olvidar esa parte, pero un padre que bebía mucho, que tomaba, él era sastre de profesión y obviamente tenía el tiempo suficiente para ello. Y entonces albergué en mi mente de que eso era normal dentro de las familias y que estaba bien, así viví. Pero lo que no me gustaba en muchas ocasiones era cuando los fines de semana, los domingos, especialmente cuando mi padre no llegaba a la casa, él solía llegar cuando se embriagaba, siempre lastimada la cara, rota la cabeza, en fin, era un completo desastre. Teníamos que los domingos por la noche, si no llegaba a la casa, tener que ir a buscar en una cantina, en una gallera.
Esa era la concepción que teníamos tenía de la vida, de mi familia, de mi padre. Pasa el tiempo, 12, 13 años tal vez, me presentan la pornografía. Y obviamente, la pornografía conlleva a otro factor más, que es la masturbación. Y eso me convirtió en un niño muy tímido, un joven muy tímido, que realmente era de espanto, porque ni siquiera cuando ya a esa edad, pues uno empieza a ver a las mujeres, a las muchachas de otra manera, pues era tan miedoso, tan temeroso, que no era capaz de decir nada, a tal punto que en alguna ocasión yo no me enamoré de una muchacha, pero era el único que me había enamorado, porque nunca fui capaz de decirle nada a esa muchacha. Ella nunca supo que yo andaba en eso. Y así transcurría la vida. A los 15 años pruebo por primera vez el alcohol, porque me inquietaba saber qué tan agradable era, porque eso lo hacía mi padre. Y déjenme decir que fue la primera borrachera. Acá decimos borrachera, no sé, allá en su tierra. Me embriagué totalmente. Ahí empieza prácticamente la situación con el alcohol, pero cuando uno es joven, pues no pasa nada, dice, esto es normal. Empecé a hacerlo ya constantemente. Y obviamente mi padre, con qué derecho, digamos, derecho como padre sí, pero con qué ejemplo me iba a reclamar si yo había visto esto? Yo fui un buen prácticamente alumno. Pues yo eso vi. Y por eso yo siempre me remonto a la niñez. Pero con eso tampoco quiero decir que yo culpe a mi padre, porque las decisiones obviamente las tomamos cada uno de nosotros. A los 18 años me gradué en el colegio y realmente la pobreza no me había permitido más, no tenía otra opción. Y mi padre pues creo que tomó la mejor decisión de enrolarme en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza Aérea. Ingresé, di los exámenes, no tuve ningún inconveniente, pues y pasé a la siguiente fase, entré a estudiar, a prepararme. Creo que fueron los 3 únicos meses de militarización en los que no consumí el alcohol por obvias razones, por estar encerrado. Pero al salir de ahí, lo primero que yo hice fue, obviamente, acudir al alcohol. Mi familia, pues, me esperaba con eso. Eso era parte de nuestra vida, parte de de lo que hacíamos diario. Entonces, miren, quiero decirles que, se me vaya la batería. Miren, ahí en ese tiempo es cuando yo le conozco a mi esposa. Me presenté ante ella, obviamente, con las virtudes antes que con los defectos. Nos enamoramos, tuvimos 4 años de enamoramiento, y como ya me gradué en la escuela de formación, y ya era dado el pase a una base operativa, la base de Taura, la base más importante que tenemos aquí en nuestro país. Allá fui dado el pase, y obviamente, para no quedarnos a medias con mi novia, pues mi novia me propuso matrimonio y nos casamos. Y fuimos, se ríe, pero porque sabe que es la verdad. Y prácticamente fuimos a la base, y ahí empieza prácticamente a experimentar, a vivir, a ver la realidad. No era ese príncipe azul que ella de pronto se imaginó. Poco a poco pues se dio cuenta que ya era Shrek, no era el príncipe azul. ¿Por qué les digo esto? Porque empecé nuevamente ahí a retomar con más fuerza. Yo era una persona, y hasta hoy puedo decir que soy una persona bastante amiguera, y en ese tiempo con mucha más razón, con esto del alcohol, del licor, pues era más fácil, y para mí los amigos empezaron a estar en primer lugar. Obviamente ya vinieron mis hijas, nacieron mis hijas, y resulta que ahora la historia se da la vuelta. Ya no era mi hermano y yo buscando a mi padre en una cantina. Ahora mis pequeñitas hijas eran buscándome a mí en la base, porque esa base es como una ciudad pequeña en donde había todo. Ellas buscándome. Y yo realmente, pues en mi
torpeza, porque no cabe otra palabra. Les mandaba insultando, les decía de todo, que me dejaran, que estaba yo ocupado con mis amigos, que eso era lo más importante. Muchas veces a estos amigos llevé a tomar en mi departamento, sin medir las consecuencias de lo que podía pasar, porque yo cuando agarraba el licor, no podía quedarme a medias, siempre tenía que terminar embriagado. Y así era. Entonces ya se pueden imaginar estos amigos golpeando la puerta del cuarto donde dormía mi esposa, arriesgando todo, arriesgando a mis hijas, pero aún así no estaba, literalmente estaba bloqueado yo. Pues esa era mi vida, pasaba el tiempo, la misma historia, cada vez iba en aumento, ya no era un solo día, a veces era 2 días, hasta 3 días que me tomaba a la semana. Y obviamente la comunicación se acabó con mi esposa. Mis hijas empezaron a tenerme del temor que me tenían, pues se pasó al miedo. Y ese miedo se transformó por último en odio. Tanto fue la situación que yo había afectado, había lacerado a mi familia, que una de mis hijas le había dicho a mi esposa, ¿por qué mejor mi papá no se muere y nos deja vivir en paz? Realmente había dañado el corazón de ellas, de mi esposa. Quiero decirles que estas partes que lo comparto, lo digo porque realmente para que se den cuenta la magnitud hasta donde yo había llegado por esta situación del alcohol. Mis hijas con mi esposa muchas veces escondidas debajo de la cama hasta que yo llegara. No había agresión física, sí, pero la agresión verbal era más dura, más fuerte que un golpe, porque alguna vez me decía mi esposa, que ella prefería que le diga, que le dé un par de cachetadas y que no le insultara de tal manera, porque mi esposa obviamente ella venía de un hogar diferente, distinto, donde no había estas cosas, pero la vida en mi hogar, con mi familia, era, y, y es así que realmente pasaba el tiempo. En una de esas tantas tomaderas, empecé a tomar un día viernes, acabé un día sábado, y en esa madrugada yo me doy cuenta que ya mi esposa, mi familia no estaban en el hogar, habían tomado la decisión de abandonarme. Y esa noche, pues arriesgó la vida de mi esposa porque no sabía manejar vehículo, pero tal era la ira, el enojo que tenía que se armó de valor y sacó el carro con mi familia. En esa madrugada, con sentimientos encontrados, con iras, prácticamente con alcohol en la cabeza, todavía quise tomar la decisión más estúpida, diría, porque esa es la manera. Quise acabar con mi vida, fui a la cocina, tomé un cuchillo, pero realmente digo, cuando Dios nos tiene tomados en cuenta para una misión acá en la tierra, pues apareció una persona y evitó que me cometiera semejante barbaridad. Yo era campeón para pedir perdón. Cada vez en cuando le decía, perdóname, mi hija, voy a cambiar, voy a ser diferente, pero realmente no podía. ¿Por qué? Porque el licor ya había ganado espacio en mi vida. Ya en mis venas no solo había sangre, había licor. Y aún así no me gustaba reconocer la situación en la que estaba viviendo. Porque ya me decía alguien, algún amigo, algún familiar, me decía, mira, estás con problemas del alcohol, anda a algún lugar, algún tratamiento. Yo me enojaba muchísimo porque a ninguno nos gusta que nos pongan el dedo en la llaga. Pero yo decía, ¿cuál borracho? Si yo estoy bien, solamente para 3 días que tomo a la semana. Todavía me creía el típico bebedor social, pero no era así. Realmente, muchas cosas horribles hice con mi familia, con mi esposa especialmente. A mi esposa le dio una parálisis facial, fruto de tanta ira, de tanto coraje. Abusé sexualmente en ocasiones cuando estaba ebrio. No, realmente yo, un típico militar que yo exigía, que yo soy aquí el que mando, yo soy el que doy, yo soy el que pongo. Entonces tenía todo el derecho para hacer todo eso. Quiero decirles que para nada me place compartirles, pero también otra área que fue tocando en mi vida, porque el alcohol fue prácticamente el centro de todos los males, fue la infidelidad. La infidelidad porque a su pretexto de que mi esposa ya no quería saber nada de mí, a su pretexto de que se acabó la comunicación, pues fácil cometer el adulterio. Y en ese tiempo los militares
de ese tiempo, teníamos el concepto de que para ser un buen militar hay que cumplir con 3 requisitos: ser borracho, tener 3 mujeres y ser deportista. No sé en Guatemala cómo será, pero aquí eso era lo que nosotros manejábamos. Y estábamos bien, bien aparentemente, pero sin darme cuenta que lo más grande y lo más maravilloso se estaba acabando, que es la familia. Así es como yo conocí fraternidad hace 15 años, un mes. Y la persona quien me invitó fue la persona a la que más yo había dañado, la que más había lastimado, que es a mi querida esposa. Y lo más curioso de esto, que ella conoció fraternidad en la iglesia. Por eso digo ahora, y desde que estoy acá en fraternidad, que hasta en la iglesia es un buen lugar para pescar gente para fraternidad. Y llegó allá, se iba a esas reuniones de fraternidad, cosa que a mí no me gustaba. Ven, yo en ese tiempo, obviamente, militar en servicio activo, decidimos cambiar de provincia, de plaza, de reparto, pensando de que a lo mejor algo iba a suceder, pero nada cambió. Sí cambió es algo, la marca de alcohol. Allá era cerveza en la costa, pues acá era ya más fuerte. Eso es lo único, pero la situación con mi alcoholismo iba en aumento. Así es como realmente mi esposa empezó a asistir a estos eventos de fraternidad. Ella tiene 6, 7 meses más que mí. Y en ese tiempo ella me vivía invitando que vaya, que asistiera a un evento de fraternidad que ella había conocido y que yo le veía que venía los sábados, eran las reuniones, venía contenta, con un semblante diferente. Yo decía, y bueno, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? ¿Con quién te estarás viendo? Porque yo lo que era le quería transmitir, le quería pasar a ella. Pero no, ella aún así, a pesar de mi negativa, a pesar de mi intransigencia, ella se iba a las reuniones de fraternidad y me seguía invitando, pero yo venía más bolo, venía más tomado, hacía cosas más tenaces, rompía las cosas que se me ponía, que estaban en la sala, rompía vasos. Era una vida sin vida, definitivamente. Un calvario que estaba viviendo mi familia. Y no se cansaba de invitarme. Y ella me decía que vaya, no sé, yo no entendía por qué decía que vaya una sola vez a un evento de fraternidad. Y amigos, quiero decirles que después de 7 meses que me estuvo rogando, pidiendo, porque entendí que esta mujer quería algo, que quería todavía restaurar nuestro matrimonio, nuestra familia. Y obviamente quería eso. ¿Por qué? Porque no quería pasar lo mismo que ella pasó. Ella, mi esposa, es hija de madre soltera. Y no quería lo mismo para mis hijas. Es la única razón. Pero tanto va al cántaro que definitivamente, pues, esto estaba a punto de acabarse. Pero como les digo, acepté después de 7 meses que me estaba invitando a un evento de fraternidad. Pero ¿por qué le acepté? En la noche anterior llegué ebrio, tomado, eran ascensos en la Fuerza Aérea. Yo en ese día estaba enyesado una pierna, fruto de un golpe que tuve por el fútbol. Ni aún así había sido impedimento para que yo tomara ese día. Me embriagué, estaba con el vehículo y no sé cómo llegué. ¿Cuántas veces manejé ebrio, amigos? Realmente no lo sé. ¿Cuántas veces me quedé dormido en el piso? No lo sé. 2, 3 veces me quedé literalmente dormido en la calle. Una vez fui a parar en la casa, como Dios me trajo al mundo, solo con interior. Y aún así, como digo, no quería, pero esa noche que pasó, que vine a la casa, le había volado el filo de la pared con el vehículo, y al día siguiente me sentía literalmente morir, porque digo, así es Dios. Dios utiliza todas las formas, maneras, estrategias de tomarnos. Si ustedes me dicen si yo puse algo para llegar a fraternidad, pues yo no puse nada. Dios puso todo. Y así llegué. Ese día le dije, bueno, te voy a aceptar a esa reunión que tanto me has invitado, tanto que me has rogado. Pero no le dije, obviamente, en buenas palabras, por respeto a las damas. No lo digo, como yo decía, porque tenía una boca, un vocabulario vulgar, soez, para dirigirme las cosas. Pero llegó el día. Fui acompañado de un cuñado, le digo, acompáñame.
a un cuñado, acompáñame a esa reunión, que es una cena de negocios, y seguro darán de comer bien ahí. Y me fui con él, y gracias a Dios, pues todavía con el que fui, todavía seguimos de fraternidad. Y así llegamos por primera vez a un evento de fraternidad, en donde era un evento solo de varones, y empezaron a abrazarse. Para mí eso no era normal. Yo no practicaba eso con mi familia, con mis hijas. Y peor aún, abrazarse entre militares. Yo pensé que era otra cosa, abrazarse entre militares. Dije, ¿de dónde me han invitado? Abrazarse entre hombres, para mí era lo peor. Yo eso tenía en mi mente. No me gustó ese abrazo. No me gustó al principio. Pero empezó un hombre a compartir su visión. Por una oreja me entró, por la otra me salió. Y un hombre compartía su historia de vida. Y muchas cosas de lo que él decía se parecían a lo que yo estaba viviendo. Quiero decirles que empecé a cuestionar a mi esposa, le digo, ¿a qué me está invitando? Para allá, seguramente ella conversó de lo que estábamos pasando, viviendo, para que el Señor me esté mandando sus indirectas, pero realmente no, era su vida, era su historia. Quien compartía, pues eso era su vida. Y me presentaron, obviamente, en esa noche a un Cristo Jesús vivo, diferente. Para mí eso no me gustó en absoluto, porque yo conocía a un Jesús diferente, a un Jesús crucificado en la iglesia, al de todos los domingos que le encontraba ahí, a ese Dios bombero, que siempre estuvo conmigo, pero que yo nunca le llamé, le puse atención, porque siempre estaba ocupado. Pero siempre digo, amigos, cuando manejaba ebrio, siempre él estuvo conmigo. Cuando me dormía en el piso, siempre él estuvo conmigo, cuidándome, protegiéndome para una misión. Pero no quería. Yo como militar, bloqueado, no veía más allá de mis narices. Empecé a asistir. Martes a martes asistía a ese evento de fraternidad, pero seguía mi vida igual. No había un cambio. Yo aquí no vengo a mentirles, a decirles que cuando yo llegué por primera vez a un evento de fraternidad, mi vida cambió, se transformó. No fue así. Conmigo fue diferente, fue un proceso. Pasaron 3, 4 meses. Ya tuve por ahí un seminario, un Sahel, en una noche. Porque aquí todo lo que yo sé de Jesús, de Dios, respecto al Espíritu Santo y todo eso, aquí lo aprendí. Porque tal era mi ignorancia, mi desconocimiento, que yo ni siquiera sabía que había un espíritu, que yo tenía el espíritu, que ese espíritu era exclusivamente para comunicarme con Dios. No lo sabía, no entendía. Pero en una noche que me dijeron estos varones, vaya a doblar rodillas, yo doblaba rodillas creo que el segundo día de borrachera, pero doblar rodillas para conversar con Jesús nunca estuve en mis planes, pero así lo hice. Y en esa noche quiero decirles, amigos, damitas, que hice un pacto con el Señor. Empecé a conversar como loco porque no veía, no sentía nada. Pero en esa noche dice un trato con el Señor: si tú me salvas, si tú me sacas del hueco donde me he estado revolcando por tantos años, si tú me devuelves mi esposa, si tú me devuelves mi familia, si tú me devuelves la dignidad como persona, si tú me sacas del alcoholismo, de las infidelidades, de las deudas y de ese principio de cirrosis que tenía, yo te voy a servir. Pero amigos, yo quiero decirles que ni siquiera sabía qué era eso de servir, pero lo dije, y la boca tiene poder. Y empecé, esa noche realmente pues sentí algo especial, sentí paz, porque ahí así es como Dios se manifiesta, primero nos da paz, y empecé a sentir eso. Quiero decirles que a la par pues aquí me enseñaron que tenía que pedir perdón. Para mí como militar era duro, difícil, porque yo era el que tenía la razón. Yo estaba bien, mi esposa estaba equivocada. Pues le pedí perdón a mi esposa, a mis hijas, por todo lo canalla que había sido por todos esos años. Mi esposa me perdonó, mis hijas me perdonaron.
empecé a dar los abrazos que yo nunca había dado en mi casa, en mi familia. No fue fácil, porque no es lo mismo abrazar a los hijos desde chiquititos, darles muestras de amor, de cariño, que cuando ya están señoritas. Había cierto rechazo, pero al final, pues de a poco, se han ido dando las cosas. Dios prácticamente me ayudó, me sacó del hueco. Él prácticamente ensució sus manos de lodo, me sacó donde me estuve revolcando por más de 25, 26 años. Me sacó del alcoholismo, de las infidelidades, me devolvió a mi esposa, a mis hijas, mi familia. Y empecé a servir. Empecé a servir porque empecé a saber qué era del servicio. Como les dije, también fui a un seminario allá. En ese seminario creo que estuvimos como unas 12 personas tal vez. Y hablaron de todo esto, del Espíritu Santo, y que teníamos que empezar a sacar todo eso que teníamos cargados en nuestro interior. Y empecé prácticamente a derramar lágrimas. Y por eso yo digo también siempre, ¿quién ha dicho que somos los hombres más felices de la tierra? Lo que somos los hombres más llorones de la tierra. Y en verdad, puedo decirles que lloraba sin saber por qué, pero era porque realmente empezaba a entender de que el Espíritu Santo empezaba a llenarme, a quitarme todo eso, todo ese pasado que andaba cargando. Y realmente puedo decirles que empecé a servir, a trabajar. A mí siempre me ha gustado invitar. Y obviamente, pero antes de eso, los compañeros que me conocían se empezaron a burlarse los viernes cuando yo ya no me quedaba en las borracheras típicas de los viernes, ya no me quedaba. Pues empezaron a criticar, a murmurar y a mí me dicen Sambo. Y me decían, Sambo, ¿y qué te pasó? Y ya te vas nomás, que ya te cambiaste de religión, si tu hermanito, tu mujer te pega. Al principio sí me molestaba, me dolía, pero déjeme decir que después empecé a poner orden en mi vida. Y le puse a Dios donde siempre tuvo y debió haber estado, en lo más alto. Así es como realmente empecé a servir, a caminar en este servicio, en fraternidad. Quiero decir que todas las áreas se arreglaron. No fue necesario entrar a Alcohólicos Anónimos. No fue necesario ni siquiera ir a médicos por la cuestión de la cirrosis que estaba a principios en mi hígado. Todo me arregló mis finanzas. Hace 10 años me jubilé en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con todas las de ley, con todas las situaciones normales. Llegué al grado máximo a ser suboficial primero de la Fuerza Aérea, junto con mi amigo Pablo Arboleda, que está por ahí. Somos compañeros de promoción. Y Dios ha sido bueno, extremadamente bueno, pero también tuve que experimentar y vivir una fase muy dura, durísima. Al finalizar, faltando un mes para jubilarme en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, tuve que vivir la peor experiencia con el famoso 30 de septiembre, en donde supuestamente fue secuestrado el señor presidente de la República de aquí, del Ecuador, cosa que nunca hubo, nunca se dio. Y yo lo digo esto con la certeza, en primer lugar, porque aquí está un Dios conmigo. Y lo que yo estoy hablando es una realidad. Pues nosotros como militares en nuestros grados habíamos sido perjudicados en una homologación salarial que se había dado para todo el mundo, a excepción de nosotros, suboficiales y un grado inferior. Y eso obviamente detenía que el resto de gente que venía atrás nuestro pueda avanzar y crecer económicamente, porque se lo merecía y nos merecíamos. A mí jamás en la vida me ha gustado las injusticias, de donde vengan, no me ha gustado. Entonces lo que reclamábamos era algo justo, porque eso iba a era significante para nosotros un dinero que nos estaban perjudicando para toda la vida militar después de jubilados, como ahora la estamos disfrutando. Entonces habíamos estado nosotros, junto con otros compañeros militares, conversando en el plano militar, como caballeros del aire que somos, utilizando todo lo que habíamos aprendido en disciplina, en orden y en obediencia. Pero lamentablemente nuestras autoridades militares, ni el ministro de Defensa,
jamás tomó en serio esto. Es así que faltando 2 días para el 30 de septiembre, nuestras esposas fueron con cartelones ahí al ministerio. Yo ya estaba en el Ministerio de Defensa trabajando. Fueron para que se haga justicia, pero no hicieron caso omiso definitivamente. Nadie nos paró bola, como decimos. Y el 30 de septiembre prácticamente se dio un día nefasto para la historia del país, en donde lo que pasaba en las Fuerzas Armadas automáticamente pasaba en la policía. Entonces nosotros prácticamente habíamos estado reclamando por todos los medios, aunque era prohibido, porque nos habían prohibido, o sea, no podíamos reclamar nuestros derechos, pero cansados de todas las injusticias que sucedía dentro de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, decidimos, o sea, hablar, dar a conocer al pueblo, a la nación, qué es lo que pasaba. La policía en ese día, 30 de septiembre, prácticamente fue el que encendió la mecha. Y ahí pues la historia lo dirá. Fue el presidente para allá y la cuestión que se hizo un día nefasto, de horror para el país. Y nosotros como militares también estábamos prácticamente actuando, reclamando. Y es así que tuvimos una reunión con el ministro de Defensa. Yo he sido siempre de esas personas que no hablo mucho, pero ese día, digo, Dios mismo me estaba dando las fuerzas, porque realmente Dios es un Dios de justicia. Y reclamé lo que tenía que reclamar, no para mí, sino para toda la gente. Quiero decirles que realmente en ese día hubieron muertos, hubo un enfrentamiento, lamentablemente, militares contra policías, y fue algo nefasto. Y yo, en cierta forma, me sentía como algo culpable de lo que estaba pasando ahí, pero no, porque realmente digo, no, nosotros lo que estamos reclamando son nuestros derechos que por ley nos asiste. No era que porque nosotros somos militares y queríamos, no, para nada. Era eso que nos tocaba y nos correspondía. Quiero decirles, amigos, que di una entrevista en un canal de Ecuavisa, un canal importante de aquí de Ecuador, y eso fue realmente lo que colapsó mi vida, casi colapsa más bien mi situación militar, porque eso no se debía hacer, pero nosotros ya estábamos cansados de tanta injusticia, pues, y sabía que esto iba a traer cola, iba a traer consecuencias. Y así fue. Ese día, como les digo, fue muy duro, difícil para mi familia, porque mi esposa, al rato que ya había visto en las noticias, porque esto estaba publicándose en todo el país, al rato me llama por teléfono a decirme, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Dije, nada, lo único que estamos aquí es reclamando lo que por justicia nos asiste. Los compañeros nos apoyaron, la mayoría nos apoyaron. Hubo compañeros que obviamente también nos desearon lo peor. ¿Para qué te metiste? Esa es tu situación. Entonces, quiero decirles, amigos, que prácticamente fuimos tomados como, nos tomaron me tomaron como cabecilla. Fue algo tenaz. Al otro día, obviamente, regresamos las labores y a 18 compañeros y a mí nos tomaron como cabecillas ahí en el ministerio. Nos tildaban de todo, nos decían de todos los director de personal, pero muchos compañeros realmente pues nos apoyaron, porque realmente sabíamos que esto también iba a ser bueno. Es así que al tercer día de que pasó esto, se homologaron los sueldos, nos homologaron los sueldos a todos, y inclusive nos dieron hasta retroactivo, porque nos estaban debiendo ya prácticamente de 3 años, pero en esos días tan duros y difíciles que yo no podía ni siquiera dormir, había pedido oración inclusive internacionalmente para que me apoyaran. Yo pues hice un nuevo pacto con el Señor, le dije, Señor, porque realmente no podía ni dormir. Era una carga dura que llevaba sobre mis espaldas porque sabía que eso te iba a traer consecuencias, cárcel y todas situaciones, y perder toda mi vida militar a causa de esto. Entonces yo hice un pacto con el Señor, le dije, Señor, si tú me sacas de esto, pues yo voy a viajar con mi esposa, viajamos ese fin de año a Nicaragua, a compartir, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y quiero decirles, amigos, pues que lo que se promete a Dios se cumple, y así fue. Nos pagaron esos haberes que nos debían, y con eso pues, compré los tickets aéreos y obviamente viajamos a Nicaragua. Fueron momentos difíciles, tensos, porque
dentro de la Fuerza Aérea, pues me castigaron con la falta más grave que pueden castigar a un militar. Ustedes, como algunos militares saben, me pusieron un consejo de disciplina. Esa es la peor falta que a un militar se la puede castigar. Y lo recibí porque realmente, digamos, eso pues era la consecuencia de, pero no conforme con eso, o sea, me sancionaron, tuve que coger un abogado, aparte del abogado que tenía, que es Dios, un abogado terrenal, y me pusieron también, aparte de eso, tenía que enfrentar un juicio, el Estado, la Fiscalía, me plantó un juicio por atentar contra la seguridad del Estado. Eso daba de 8 a 10 años de cárcel. Me llamaron a una audiencia de juzgamiento. Lamentablemente, pues, digo, todo estaba colapsado aparentemente. Pero a pesar de todo eso, quiero decirles, amigos, que Dios siempre estuvo conmigo. Él fue mi abogado, que nunca me falló. Pasó los tiempos, pasó los años, cada vez y cuando nos llamaban a las audiencias. Gracias a Dios, digo, pues se acabó el periodo del presidente que estaba, se cambiaron las figuras, ya no era atentar contra la seguridad del Estado, era solamente contra me pusieron con una falta de rebelión, que igual eso daba de 4 a 8 años de cárcel. Entonces así estaba mi vida, pero jamás yo he dudado, jamás he dejado de servirle al Señor aquí en Fraternidad, o al contrario, yo trabajaba, servía más, porque sabía que todo iba a salir a la luz pública. La verdad os hará libres, y la verdad pues tiene que salir en algún momento. Y en este año 2020, particularmente, han pasado, porque ustedes sabrán como militares algunos, que estas faltas no prescriben, pero para Dios no hay nada imposible. En este febrero del 2020 fue la última audiencia que tuve. Fue tenaz, porque estar ahí delante de jueces, el fiscal a un lado, los abogados que te defienden, y nosotros como los caudillos, los que estábamos ahí agazapados, esperando de qué va a pasar. Y obviamente la parte humana está ahí. No crean que no. El hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que esté Dios con nosotros, siempre estaba el temor también, pero sobre todo, Dios tomó el control. Y en esta última audiencia, pues quiero decirles que gracias a Dios salimos libres, nos publicaron de que ya esta falta prescribe, y para la honra y gloria de Cristo Jesús salimos libres de esta situación, y pues fue una satisfacción personal para mí, para mi familia, de que a través de esto, pues obviamente se logró que haya una equiparación salarial, de que no solamente para una parte sea siempre y para el resto no. Yo con mucho orgullo puedo decir que ser de la tropa ha sido un privilegio para mí. Entonces, esto es lo que pasó, lo que ha pasado. Quiero decirles que Dios ha sido tan maravilloso que en este tiempo tan difícil que hemos vivido, tuvimos que pasar también un episodio que rápidamente los voy a compartir. En este 2020, mi familia fue contagiada del COVID-19, mi esposa, mi hija, mis suegros, mi cuñada fueron a Estados Unidos a cumplir una situación familiar y se contagiaron del COVID. Fue algo tenaz, difícil, porque se cerraron las fronteras, no pudieron regresar, fueron en marzo, y pues tuvieron que quedarse prácticamente 2 meses y medio. 2 meses y medio que fueron duros para ellos, que estaban allá, y para mí, obviamente que estaba acá. Y no nos cansamos de orar, de clamarle al Señor, de que haga un milagro, porque estaban colapsados los sistemas médicos, pero solamente porque Dios es bueno, maravilloso y misericordioso, pues se salvaron. Mi suegro prácticamente estuvo al borde de la muerte. Él, inclusive una noche, se despidió literalmente de mi esposa, de mi suegra, de mi familia, porque ya no podía más, no le echaba aire a sus pulmones, pero para Dios, como digo, Él es el que puede todo. 5 se fueron a Estados Unidos y 5 regresaron, para la gloria y honra del Señor. Fue duro, difícil, amigos, y eso es lo que he tenido que vivir en estos tiempos. No es fácil seguir los caminos del Señor. Yo soy testigo de eso, y los compañeros que están conmigo saben de lo que estoy hablando, pero hoy disfrutamos de la vida, hoy le servimos más que nunca al Señor con todo, porque es la única manera como podemos decirle gracias,
por toda tu bondad, por toda tu misericordia. Y hoy le servimos con todo en esta organización. Hoy nos ha puesto al frente de esta organización. Muchas veces no sabía, pero ¿yo qué he hecho para merecer eso? Pues a Dios le ha placido. Estamos aquí. No somos los mejores, no soy el mejor, estoy seguro de eso. Pero si Dios nos ha puesto, aquí estamos dando el frente, aquí estamos haciendo lo mejor para la organización como tal. Eso les he querido compartir, queridos amigos. Esto, lo que yo les comparto hoy, pues me place decirles que realmente Dios es bueno. Me regalaron unas palabras, una oración, hace 15 años, un mes. Esas palabras, ni loco quería repetir. Yo como militar, con uniforme, iba a los eventos, a veces yo voy a estar repitiendo esas palabras, no, eso, que repitan ustedes eso, yo soy un militar, ¿cómo voy a repetir eso? No. Pero qué equivocado que estuve. Cuando empecé a repetir esas palabras, realmente fueron las llaves a la felicidad, al éxito. Es que por favor quisiera que nos pongamos en una posición de respeto y repitan después de mí, por favor. Amadísimo Padre Celestial, Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por este día te doy gracias por este y te día. pido que me perdones Y te pido que me perdones por todos mis por pecados. todos mis pecados. Me arrepiento Me arrepiento por haberte ofendido. por haberte ofendido. Pero en esta mañana Pero en esta mañana yo abro mi corazón, abro mi corazón, acepto y recibo acepto y a recibo Cristo a Jesús Cristo Jesús como mi Señor, como mi Señor, como mi proveedor, como mi proveedor, como mi sanador, como mi sanador, como mi salvador. como mi Te salvador. entrego mi vida, Te entrego mi vida, familia, mi familia, mis problemas, mis problemas, mis deudas, mis deudas, todo lo que tengo todo lo que tengo y todo lo que soy. Todo esto te lo pido Todo esto te lo en pido el nombre poderoso en el nombre de poderoso Cristo Jesús de Cristo y Jesús, con toda la y autoridad con toda la y autoridad el poder del Espíritu y el Santo. poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amigos, damitas, gracias. Gracias, Enrique, por tu testimonio, pues un testimonio de poder, un testimonio que edifica la vida de nosotros, pues de los seres humanos. Obviamente, pues yo he asistido a muchas conferencias y te digo, es increíble pues de que un conferencista cobra $1,000 el día, 2,000, 5,000 dólares. Y esta es una conferencia pues que no se puede equiparar con una de estas, o sea, una conferencia que vale mucho más de eso, una conferencia que llega al corazón del ser humano. Porque por lo general uno asiste a conferencias de cómo hacer dinero, de cómo ser más vivo, pero nadie nos dice cómo acercarnos a Dios. Porque todo es plata, 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 materialismo, materialismo. Y tú ahora pues contaste desde tu niñez tu vida y obviamente pues Dios abrió un hueco de la dimensión que Él quiera, pero después ese hueco se llena de amor, se llena de personas lindas que tienes a tu alrededor, se llena de valor, se llena de milagros, para que tú puedas dar un testimonio como este y edificar la vida de todos nosotros que hemos tenido hoy, esta mañana, pues la dicha de escucharte. Gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a tu linda esposa, pues por haberte sabido comprender, porque Dios pues nos da los ángeles alrededor de nuestro y esos ángeles pues es la familia, los amigos que nunca nos abandonan en estos momentos tan difíciles. Y te digo, eres ahora una persona pues que lleva hombres a los pies de Cristo, que Dios tenía un plan para ti, pues Dios te hizo pasar por todo eso, para que hoy, esta mañana, estuvieras aquí edificando y hablando en nombre de Él. Solo me queda decirte pues gracias, un abrazo en la distancia. Desde Costa Rica estoy yo, mis amigos fraternos, mi capítulo está en El Salvador, y gracias a todos por habernos acompañado esta linda mañana a escuchar pues estas palabras que vienen del corazón de Dios a través de las palabras de Enrique Espinosa.